Saludos. Continuamos el tema de elementos básicos de un programa. En esta oportunidad vamos a continuar hablando de las constantes. Eh, Como se puede ver acá, las constantes deben ser declaradas también al principio de un algoritmo. Cuando hicimos los algoritmos en las prácticas pasadas, yo no solicité que se declararan las variables ni las constantes, porque obviamente no lo habíamos estudiado todavía. Sin embargo, ya a partir de ahora, esto es una norma y deben declararse tanto las variables como las constantes. En este algoritmo se observa que están declarando la constante pi, como habíamos dicho, con el valor 31415, que es un valor aceptable para cálculos de trigonométricos, etc. Entonces, eso debe estar siempre al principio de los algoritmos, la declaración de las constantes. Hasta ahora hemos hablado sobre todos estos elementos básicos del programa, todos los que tienen un check, los hemos tratado hasta este momento. Nos queda hablar de los contadores, los acumuladores y las expresiones lógicas, también llamadas expresiones booleanas. Entonces, vamos a continuar con esos puntos. ¿Qué es un contador? Un contador es un elemento que se utiliza dentro de un programa para contar el número de veces que el programa pasa por un punto dado. Un punto dado significa, digamos, un punto del programa, un nivel de programa donde el flujo del programa tiene que pasar por ahí. Se utiliza para muchas cosas. Por ejemplo, cuando yo quiero contar el número de veces que un estudiante, por ejemplo, aprueba un examen, yo podría hacer un ciclo, como ya conocemos de los ciclos cuando estudiamos en las clases pasadas. Podría hacer un ciclo de tal forma que cada vez que se cumpla la condición de que, por ejemplo, la nota sea mayor a 71 puntos, la siguiente instrucción sea un contador. Y ese contador podría tener la forma, tal como se observa acá, c igual a c más 1, donde c es una variable y c más 1 es una expresión aritmética como las que estudiamos hace poco en un video pasado. Y ese valor c más 1 se agrega a la variable c, es decir, la variable c va a contener un valor inicial, se le va a sumar 1 y luego al final del proceso va a tener el valor inicial más 1 guardado en la dirección de memoria correspondiente. Esa forma de expresión explícita, como se ve en el primer ejemplo, c igual a c más 1, se puede contraer utilizando la forma implícita, que es lo que llamamos un incrementador en un video pasado, de la forma c++. Este c++ que ustedes ven allí no corresponde al nombre del lenguaje C++, sino es una forma de expresar lo mismo que está arriba. Es una forma de expresar el incremento. Y entonces se utiliza ese operador doble más, del cual ya habíamos hablado. También existen los decrementadores. Puede ser que a mí me interese, en vez de sumar, restar. En el caso de los decrementadores tengo, por ejemplo, d igual a d menos 1, que es una expresión aritmética de forma explícita, pero también tengo abajo el d menos menos, o doble menos, que es un decrementador. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando se escribe de forma compacta, así como d menos menos, se ejecuta la misma acción que se está ejecutando en la parte de arriba. Es el mismo d igual a d menos 1, solamente que es una forma más corta de escribirlo. Abajo también está con otro nombre de variable, decrementador igual a decrementador menos 1. En definitiva, hacen exactamente lo mismo. Y los acumuladores es un tipo de expresión aritmética que se utiliza también mucho, sobre todo para sacar promedios, porque, por ejemplo, si yo necesito sacar el promedio de notas de unos estudiantes, pues simplemente lo que hago es colocar un acumulador que vaya acumulando las notas
de cada estudiante y luego el resultado lo divido entre el número de estudiantes que haya procesado. Entonces, por ejemplo, acá acumulador igual a acumulador más n, donde n es una variable que va a, digamos, es la variable acumulada. Y acum, la variable acum, es la variable acumuladora. Es decir, yo lo que hago es que en una variable acumuladora voy acumulando el valor de la variable acumulada, que en este caso es n. Aquí está un ejemplo, total de nota igual a total de nota más la nota del estudiante. Entonces, cada vez que el programa pasa por allí, va acumulando en total de nota la nota del estudiante. Funciona muy parecido a la tecla de memoria, de sumatoria de memoria de las calculadoras, que me imagino que todos han utilizado. La tecla que tiene M y un signo más al lado, que va acumulando el valor que va apareciendo en pantalla en la calculadora. Bueno, es un acumulador. Justamente eso es lo que hace. Por otra parte, tenemos las comparaciones de variables. Dos variables en programación se pueden comparar para saber si son mayores, menores, distintas, etc. Se usan operadores de relación entre las dos variables. Así como antes utilizamos operadores aritméticos, ahora utilizamos operadores de relación. Los operadores de relación están allí en esa tabla, son el igual que, el distinto, el menor que, el mayor que, el menor igual y el mayor igual. Esos son los que existen. Y al lado, en la segunda columna a la derecha, ven los ejemplos. A igual igual B. Ese igual igual significa igual que. Se utiliza doble igual para diferenciarlo de un igual, o sea, la expresión con un igual, el operador con un solo símbolo igual, que significa asignación en muchos lenguajes. Hay otros lenguajes que en vez de poner igual igual utilizan dos puntos igual. Son formas de expresar lo mismo. Dos puntos igual significa asignación, mientras el igual igual significa comparación. El signo de admiración igual significa negación, es decir, diferente que, y así con todos los demás. En la última columna aparece el significado de lo que es cada símbolo. Esto es muy importante porque cuando se hacen selecciones, como estudiamos en videos pasados, cuando se hace una selección, por ejemplo, si la variable A es mayor que B, pues se tienen que utilizar este tipo de operadores para poderlo ejecutar, o sea, para que el lenguaje sea capaz de ejecutar esa revisión. Todos los resultados de una operación de este tipo siempre son booleanos. Booleano significa que solamente pueden tomar los valores verdadero o falso. Se acostumbra a usar el término en inglés true y false para referirse a los dos. También se acostumbra a usar la letra T para identificar el true y la letra F para identificar el false. Aquí se ve, bueno, la misma tabla anterior, pero digamos con otro estilo. Y se nota al final que hay un mayor menor que, porque algunos lenguajes, en vez de utilizar el símbolo distinto que habíamos visto, pues utilizan este, mayor y menor, y eso significa distinto. Entonces acá tienen dos expresiones relacionales, A menor que B, B menor que C, y lo que les decía, el resultado siempre va a ser V o T, verdadero o falso. ¿Okay? V o T es verdadero y F es falso. Cuando se hacen expresiones lógicas compuestas como estas, por ejemplo, A menos B y B menos C, o sea, estos se llaman expresiones lógicas. La expresión lógica tiene una característica, que es que se combinan varias expresiones relacionales en una sola expresión. Y los operadores de las expresiones lógicas son tres. Son el operador AND, el operador OR y el operador NOT. O también se le llama conjunción, disyunción y negación. Aquí están los nombres en inglés porque en la mayoría de lenguajes se utilizan los términos en inglés, son el no,
es not, la Y es el AND y la O es el OR. ¿Okay? Entonces, esto que ustedes ven aquí se llaman tablas de verdad y se utilizan para que para que el programador pueda determinar el valor definitivo de estas expresiones lógicas. ¿Cómo se hace? Pues muy simple. Ustedes, por ejemplo, toman el valor de la expresión relacional que está a la derecha, que dice A menos B, y luego tienen el valor relacional de la que está a la derecha, que es B menos C. Luego, aplicando el AND, ¿verdad? Que el AND es como la V forma invertida, el P AND Q se escribe con una V en forma invertida. Esa es la tabla de la verdad del AND. Entonces, si el A menos B es verdadero y el B menos C es verdadero también, entonces el resultado es la columna que dice P AND Q, que sería verdadero también. Si el A menos B es verdadero y el B menos C es falso, que sería la segunda fila de la tabla que está a la izquierda, entonces el resultado sería falso. Y en todos los demás casos se observa que es falso. Mientras en el caso del OR, que es, se utiliza la V, símbolo como una V entre P y Q. Entonces, si A menos B es verdadero y Q es verdadero, si A menos B es verdadero y B menor que C es verdadero, pues el resultado es verdadero. Igualmente pasa para el caso de que A menor que B y B menor que C sean verdadero y falso, da verdadero y así. La única manera de que fuese falso es de que los dos sean falsos. Eso es un caso. Y en el caso del not, pues es una negación. La negación es muy simple porque la negación lo que hace es decir que el valor que resultó de la operación se coloca el contrario. Por ejemplo, si la operación dio verdadero, el resultado de la negación es falso. Y si era falso, el resultado es verdadero. O sea, digamos, cambia el resultado. Aquí hay un ejemplo donde se ve eso mismo que estábamos diciendo. Tienen A menor que B y B menor que C con los valores 10 y 20 y 20 y 30. Entonces uno dice, por ejemplo, 10 menor que 20, sí, o sea, verdadero, se representa con la T. 20 menor que 30, sí, por lo tanto se representa con la T. Ya dijimos que la T significa true. Y entonces acá lo que hacemos es que unimos o combinamos o relacionamos, lógicamente, ambas con el AND. Usamos la tabla de la verdad y buscamos en la tabla cuando uno es verdadero, o sea, cuando P es verdadero y Q es verdadero, ¿qué ocurre? Que el resultado es verdadero también. Y aquí a la derecha tienen dos ejemplos más complejos en el cual A mayor que B o A menor que C y A igual a C y A mayor o igual que B, como pueden ver, si hacen el seguimiento con los mismos valores que teníamos antes de A igual a 10, B igual a 20 y C igual a 30, si hacen el cálculo, como acabo de explicar, se van a dar cuenta que el resultado es falso en el número 1. Y en el número 2 también es falso. O sea que en ambos casos van a encontrar que el resultado es falso. Hay que seguir la regla de los paréntesis también que hemos aprendido cuando hicimos las expresiones aritméticas. Es decir, la máquina siempre va a trabajar de izquierda a derecha y resolviendo primero los paréntesis más internos y luego los paréntesis más externos. O sea, siempre va a ir de adentro hacia afuera resolviendo. El OR, el AND y el AND tienen la misma precedencia. Es decir, si la máquina consigue un OR, lo va a operar igual que si consigue un AND. Pero la negación tiene precedencia sobre los otros. Es decir, si él consigue primero una negación, va a ser primero la negación que el OR y el AND. Entonces, esa es